Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos como siempre aquí a otro nuevo tutorial del canal de Endgame. Yo soy José Luis Atienza, la persona como siempre también encargada de guiaros a través de los tutoriales, y también os mando ese cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores, no suscriptores y sobre todo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, pues en esta ocasión hemos decidido resucitar un poquito lo que es el tema de las consolas retro, que lo teníamos un poquito de lado, y hemos escogido, digamos, la madre de todas las Game Boy que hay, que habrán o por haber. Vamos, estamos hablando de la Game Boy clásica. Esta consola no es que sea una consola que se rompa mucho, es una consola dura, fuerte, pero en algunos casos pasa lo siguiente. Podéis ver que si yo ahora le pongo el contraste a tope, se puede ver que faltan como trozos de la pantalla que no se ven igual que el resto. Pues lo que voy a enseñaros es cómo poder reparar este problema, que no es muy complicado. Solo tendremos que tener un poquito de idea a la hora de usar lo que es el soldador de estaño, cutting o cauting, como lo llaméis, y paciencia. Entonces lo que vamos a hacer primero será abrirla. Esto tampoco es muy complicado, eso sí, vamos a necesitar pues el típico destornillador de Nintendo, también le llamamos de 3 puntas, vamos, esto es esencial, si no, no podréis abrir la consola. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación será desmontar lo que es la consola. Eso sí, esto lo voy a hacer un poquito a cámara rápida, sin explicación, porque es muy sencilla de desmontar. Entonces solo tendréis que fijaros bien en los pasos que voy haciendo y nada más. Así que comencemos. Bien, pues ya hemos desmontado lo que es la consola y la hemos dejado en el punto que nos interesa. Prácticamente lo único que hemos hecho será quitar 6 tornillos plateados, que son los que unen la carcasa, y luego hemos quitado 10 dorados, que son los que unen, digamos, la parte, digamos, la placa de la pantalla con la placa principal. Lo que haremos ahora será lo siguiente: vamos a volver a conectar el cable flex con la placa principal, pero claro, a diferencia de antes, que teníamos la carcasa que sujetaba esta placa, ahora no la tenemos, por lo tanto tendremos que poner algo entre medias de la principal y entre esta, porque si se tocan podríamos dañar lo que es la consola. Entonces, mira, sencillamente podemos utilizar esto, lo ponemos así, conectamos, y una vez ya conectado, pues dejamos caer lo que es la consola. Bien, pues ahora ya la tenemos preparada y lo que haremos será poner las pilas nuevamente. Bien.
Encendemos. Y eso sí, esto es muy importante, tenemos que tener el contraste a tope, es decir, digamos, la mayor parte en color negro, porque realmente lo que está fallando es lo que se ve, digamos, en verde fosforito, ¿no? Ahora lo que haremos será coger el cautín o soldador de estaño, como lo llaméis, y lo que haremos será aplicar calor con cuidado, tampoco lo pongáis muy alto, vamos a ponerlo a unos 300, vale. Y lo que haremos será aplicar calor por esta zona y por esta, según donde nos falle la pantalla. Por ejemplo, vamos a aplicar calor aquí y veremos cómo se van moviendo las líneas. Podéis ver cómo va quedándose en color negro. Eso quiere decir que se están volviendo a resoldar. Pues bien, ya vamos viendo el resultado. Cuanto más se vaya enfriando, mejor quedará, porque como podéis ver, cuando estaba caliente aún salía de vez en cuando las líneas, pero ahora, como está ya frío, pues no suelen salir. Bien, pues vamos con estas dos que nos quedan. Bueno, pues lo que haremos ahora será dejarlo que se enfríe bien, porque cuando está caliente, ya os digo, las líneas van y vienen a veces, y cuando ya está realmente frío es cuando vemos si está bien hecho o no está bien hecho. Bien, pues ya estamos de vuelta, hemos dejado que se enfríe bien, digamos, el trabajo que hemos hecho, y como podéis ver, ahora ya no tenemos ninguna línea que nos molesta. Eso sí, una cosa que se me pasó comentar, a la hora de utilizar el cautín, soldador de estaño, como lo llamáis, es muy conveniente utilizar una punta de guillotina. Una punta de guillotina es como la que veis en la imagen, porque si utilizáis una punta fina o punta normal, cónica, lo que vais a hacer es, digamos, dar muy poco calor en muy poquita zona. Entonces vais a trabajar mucho más, vais a tener que estar mucho más rato, y entonces, pues eso, va a ser un poquito más pesado el trabajo. Al utilizar una guillotina, pues digamos, abarca mucha más zona de aplicar el calor y se hace muchísimo más rápido. Bueno, pues como digo, esto ya está. Ahora podemos subir un poquito el contraste, y podéis ver que tenemos el recuadro que normalmente sale cuando ponemos un juego, el logotipo de Nintendo. Bien, pues esto ya es todo. Ahora vamos a montar nuevamente lo que es la consola, también lo haremos a cámara rápida, y así, digamos, recortamos un poquito lo que es el tutorial y nos hace muy pesado. Así que comencemos.
Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que es la consola, prácticamente ya no queda nada, vamos a volver a encender por si acaso y podemos ver que el contraste está perfecto, no hay ningún problema, vamos a apretar todo correcto. Bueno, pues yo creo que con esto ya está todo hecho, todo dicho. Como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños gestos podemos seguir día tras día trayendo aquí nuevos tutoriales. Así que también un servidor, José Luis Atienza, se despide, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.